Buenas tardes. Tenemos el honor de que la directora general del agua, Sabina Goretti, nos acompañe. Sabina, bueno, ya es la directora general del agua y además es de Orihuela. Sí, Que yo creo que esto de la gestión del agua y la conciencia de lo que es el uso del agua, creo que hay zonas en las que son especialmente sensibles y yo creo que Sabina viene de un sitio donde esa cultura se mama, ¿de acuerdo? Nuestro delegado de Alicante recuerda cuántas veces se puede reutilizar un agua en la Vega Baja y es alucinante. así es. Y por otra parte, os presento a los dos y después por favor, cada uno que haga su intervención. Ramón es compañero nuestro, es doctor ingeniero agrónomo, es catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Valencia. Y es un auténtico placer que hoy nos dedique una hora de su escaso tiempo para hablarnos de una cosa tan importante como es la regeneración de aguas y que hablemos de agua, de energía y de cómo esto suponen oportunidades para nuestra ingeniería, que es la ingeniería que se dedica a gestionar este complejo mundo de los biosistemas. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, bueno, hay un pequeño apunte, ¿vale? Es que también tenemos el honor, al final de todo participará en un momentito Celia Balaguer Sánchez, que es la presidenta de la Young Water Professional. Y es una organización de profesionales que se dedican al mundo del agua, que bueno, al final de todo presentarán, intentan ganar adeptos dentro de nuestros más jóvenes. Es decir, y cuidado porque el concepto de joven de la de Water Professional es muy radical. Entonces, algún susto nos podemos llevar, pero bueno, por eso lo dejamos para el final, para que no nos toquen demasiado las narices con el concepto de juventud. Bueno, Sabina, muchas gracias por venir y Bi- lo que quieras. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias al Colegio de Agrónomos, Oficial de Ingenieros de Agrónomos del Levante por la invitación y sobre todo el honor es mío. Sobre todo también por el tema, ¿no? El tema que se va a tratar hoy sobre las nuevas tecnologías en esa regeneración, ¿no? Como sabéis, la mayoría somos la segunda comunidad autónoma que más regenera agua y que bueno, solo estamos por detrás de Murcia y a muy poquita distancia, ¿no? Si me permitís el dato. Además, una de las políticas, no quiero, políticas, no, una de las actuaciones, ¿no? que queremos y que se está llevando a cabo por parte de la Dirección General del Agua es precisamente el tema de los terciarios, el tema de la regeneración y son, de hecho, varios los proyectos que queremos lanzar, ¿no? De hecho, uno de los que bueno, consideramos muy importante como son los proyectos de dos depuradoras en Alicante, Rincón de León y Monte Orgegia, cuyo proyecto pues, bueno, viene a garantizar en una zona de la Comunidad Valenciana con bastante déficit, em, pues bueno, viene a garantizar en torno a 15 hectómetros cúbicos al año, metros cúbicos bueno, que eso al final pues permite, ¿no? al agricultor pues tener esa garantía hídrica, esa seguridad hídrica bueno, que les permite, ¿no? al final organizar su producción. Además, también llevamos previsto, ¿no? que durante el año pues se acabe también, se termine de presentar ese proyecto para las depuradoras de Torrevieja y de Orihuela Costa para garantizar unos 10 hectómetros cúbicos. Son obras que tiene que hacer el Ministerio de las de Alicante. Estamos hablando de en torno a unos 300 millones de euros y con respecto a las de Torrevieja y Orihuela Costa estaríamos hablando de en torno a unos 40 millones de euros. Son inversiones muy importantes, pero que bien merecen la pena, ¿no? Además, desde la EPSAR, que es la entidad de saneamiento bueno, que está bajo el paraguas de la Dirección General del Agua, pues se está llevando a cabo, sobre todo en la zona de la zona de la Vega Baja, pues actuaciones en esas depuradoras, en esos terciarios, pues para poner a disposición de los regantes de la zona, pues bueno, esas aportaciones, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, lo que pretendemos es conseguir esa red pues bueno, de agua regenerada que no vaya al mar y que realmente pues
pues ese ciclo, ¿no? Se termine, si me permitís la expresión, ¿no? Cerrar, ¿no? Porque al final es un agua que, bueno, regeneramos, las ponemos en unas condiciones óptimas y de calidad que al final, pues bueno, tener que verterla al mar, pues dada la situación en la que estamos, que bueno, increíble para mí, desde que soy de la Vega Baja y que vengo, pues como he dicho, ¿no? Nosotros somos muy conscientes de la gestión, de la necesidad de ser cuidadosos en el uso del agua y que fíjate, nos estamos encontrando que Castellón se encuentra en situación también de emergencia, que hoy la Confederación del Júcar ya hablaba que si no llueve en mayo tendrá que tomar medidas. En fin, estamos ante una situación complicada y que nos, pues bueno, nos anima, nos preocupa y nos ocupa en intentar que, pues bueno, conservar, distribuir ese agua de los terciarios para que nuestros regantes puedan seguir manteniendo una actividad que es primordial no solo para esta tierra, para el país, y que yo en el Día Mundial del Agua, ¿no? Este 22 de este mes, yo decía, o sea, estamos acostumbrados a esa pues tener esa facilidad, disponibilidad de alimentos y no nos damos cuenta que todo ese trabajo, pues bueno, que toda esa facilidad es gracias al trabajo que hacen los agricultores y gracias sobre todo pues a esa disposición de ese agua y que nos toca a nosotros, pues bueno, con la mejor tecnología que entiendo que hoy se hablará y que yo doy las gracias ya de antemano por permitirme escucharos, que bueno, que vamos a intentar ser esa ayuda que necesitan hoy por hoy nuestros regantes. Muchas gracias, Sabina. Un inciso que no lo he dicho, hay ahora mismo 32 personas, hay 83 inscritos y no sé si tendremos por aquí ya a compañeros que nos siguen desde Ecuador y Chile, también de Madrid, Andalucía, Murcia, Aragón, Cataluña y Galicia. Bueno, una gran Eh, familia, hay una gran familia. una maravilla. Sí. Bueno, pues Ramón, muchas gracias. Bueno, pues nada, yo supongo que soy el único que no puedo decir que como no quiero que me grabes, que me voy. No, eso no puede ser. Efectivamente. Nosotros a Bueno, partir de ahora nos muteamos. efectivamente. Bueno, pues nada, yo primero que nada, daros las gracias al colegio, a ti, Pepe, en concreto, por contar conmigo y para impartir esta charla. Para mí es un honor, ¿vale? Porque, bueno, como ingeniero agrónomo, el dar una charla en el colegio, pues es algo que la verdad es que me atraía mucho y en ese aspecto estoy muy agradecido. También agradecer a Sabina por la introducción, ¿vale? Además veo que bueno, es una persona idónea para participar en esta temática y nada, pues espero que os pueda gustar. Voy a compartir, a ver. Vale, bueno, la presentación la he estructurado en 4 puntos. Primero que nada, me presentaré, bueno, y presentaré más que nada a mí, al grupo, porque realmente lo que voy a presentar hoy no lo he hecho yo todo, obviamente, sería un atrevimiento por mi parte, sino que es fruto del trabajo de un montón de gente durante muchos años, que es el grupo Calagua. Después daremos un vistazo a la situación actual, ¿vale? A nivel de disponibilidad de recursos y también de temas de nutrientes, de energía, un poquitín para ver el marco, ¿vale? Hablaremos de la depuración, cómo se depura el agua en estos momentos y posteriormente hablaremos de tecnologías de regeneración y valorización. Claro, aquí no pretendo dar un vistazo a todas las tecnologías, que hay muchas en este campo, eh, porque necesitaríamos un montón de ágoras para poder desarrollarla. Donde yo me centraré es en aquellas tecnologías en las que nuestro grupo ha venido trabajando durante muchos años, algunas, como veréis, con un grado de madurez muy grande, que de hecho ya se están implantando a escala real, y otras que son más incipientes. Bueno, pero serán esas en las que me centraré. Y una vez veamos todas estas tecnologías, veremos cómo podemos combinarlas para construir un nuevo concepto de depuradora. Es decir, pasar de lo que sería una EDAR a lo que también se llama una biofactoría, ¿vale? Una instalación en la que vamos a darle valor a lo que viene en el agua residual. Bien, bueno, primero nos presentamos como Grupo Calagua. Es un grupo mixto, ¿vale? Formado por investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua
y Medio Ambiente, el IAMA, de la Universidad Politécnica de Valencia, al cual pertenezco yo, y por investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia. En total somos más o menos unos 30 miembros, 19 son doctores y 4 de ellos somos catedráticos. Bueno, un poco tenéis ahí una fotografía, obviamente no son todos los que están y están todos los que son, porque ya hemos ido cambiando, pero como veréis es un grupo importante en cuanto a número de investigadores. En cuanto a las líneas de investigación, así por ser muy explícito, hablamos y muy claro de temas de desarrollo de tecnologías de tratamiento y valorización de aguas residuales, ¿vale? Y todas esas tecnologías las trabajamos a nivel de ingeniería de procesos, es decir, a nivel experimental para desarrollar la tecnología. Y una vez la tenemos ya la tecnología clara, pasamos al campo de la modelación matemática de esos procesos que nos permitan utilizar herramientas de diseño para ese fin. Y también desarrollamos herramientas de control, ¿vale? Porque todos estos procesos sin un buen control no funcionan. Y por último también lo estudiamos, lo analizamos a nivel de un análisis de ciclo de vida y análisis de costes para ver si realmente estas tecnologías son viables desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Porque un poco nuestro objetivo como grupo es desarrollar y trabajar en tecnologías que al final acaben dando un producto que realmente sea transferible, ¿vale? Eso implica que a veces, obviamente que trabajemos muchas veces, bueno, siempre, casi siempre con sistemas reales, porque la realidad es la que nosotros tenemos que tratar y lleva, pues tiene una serie de desventajas en cuanto a el tiempo que te lleva, ¿vale? Pero un poco esa es nuestra idea como grupo de investigación. Bien, en cuanto a lo que sería la situación actual, primero vamos a dar unas pinceladas en cuanto a la disponibilidad del agua. Bueno, ya sabemos que en torno al 10% de la población mundial está en estos momentos vive en zonas con estrés hídrico, un estrés hídrico que es elevado o crítico, ¿vale? Si os fijáis en la imagen del mapa, en la zona del Mediterráneo son las que estamos peor. Si hacemos un zoom y nos fijamos, por ejemplo, cómo estaba en cuanto a indicadores de escasez, la península en diciembre del 21, teníamos que aproximadamente el 13,2% de la superficie estaba en situación de emergencia, ¿vale? En cuanto a escasez. Esa misma imagen reciente, que es en diciembre del 23, se incrementa esa superficie a cerca de un 22%. ¿Vale? Todos sabemos el problema que tenemos con el agua, pero estos son datos objetivos que nos lo están mostrando. Y a su vez tenemos lo que comentaba antes Pepe, justamente hoy se ha publicado por la Confederación Hidrográfica de Júcar la declaración de la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda lo que es la demarcación. Que obviamente, bueno, estos se han hecho más veces, pero viene a un poco a incidir en la problemática que tenemos con el agua. En estos momentos no corre peligro el agua de boca para uso urbano, pero igual más adelante pues habrá que poner restricciones, sobre todo en temas de riego. Bien. Entonces, en cuanto a algunos números, grandes números, estos son datos del 21, del Ministerio. La demanda estimada de agua en España es anuales de 32.000 hectómetros cúbicos. Principalmente el uso al que se destina es el regadío y usos agrarios, en torno al 80%, seguido del abastecimiento urbano que sería el 15,5%. Es decir, el riego se lleva la mayor parte de las necesidades de agua en España. Si vamos a ver cuál es el volumen de agua que se depura, ¿vale? Este dato es el último que tenemos del INE, del año 2020, estamos depurando anualmente en torno a 5.000 hectómetros cúbicos, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que si nosotros fuéramos capaces de regenerar el 100% de este agua, podríamos, con el agua regenerada, dar servicio al 20% de las necesidades de agua de riego, ¿vale? Que tenemos en estos momentos, lo cual es un número importante. Pero si vemos qué es lo que estamos haciendo en la actualidad, solamente con nuestra regeneración a nivel nacional estamos cubriendo el 2% de las necesidades de agua de riego con agua regenerada. Esto podemos ver mal o bien mal porque regeneramos poco, pero bien también porque tenemos un gran margen de mejora, ¿vale? Me gusta verlo en ese aspecto.
Ahora vamos a ver un poco datos en cuanto a lo que sería la reutilización. En España ya Sabina lo lo ha comentado un poco antes, me ha hecho un poco de spoiler, pero bueno. Pero nada, lo vamos a ver para el periodo de los últimos 20 años, ¿vale? Y entonces, aquí lo que se plasma es cómo ha ido evolucionando el porcentaje de reutilización del agua en distintas comunidades autónomas. Aquí he puesto las 3 que más estamos reutilizando, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la evolución. En la Comunidad Valenciana estamos por encima del 40%. En estos momentos también las Islas Baleares en ese porcentaje es similar, y la comunidad que está en un nivel de reutilización muy importante es la comunidad de Murcia, que está por encima del 90%. Si nos vamos al extremo opuesto, es decir, otras comunidades en las que hay poca reutilización, bueno, que son estas que he puesto aquí como ejemplo, pero son la mayoría. Es decir, donde realmente se reutiliza el agua es en las 3 que os he mostrado inicialmente. Después tenemos, por ejemplo, Cataluña, Andalucía y Madrid. Vemos que el nivel de reutilización es muy bajito, ¿vale? Incluso por debajo de la media nacional, que está en torno al 11%. Si echamos, bueno, aquí lo que muestro es en cuanto a lo que sería el caudal de tratamiento, ¿vale? Diario, que estamos hablando de 13,4 hectómetros cúbicos día, y la reutilización es de 1,5 hectómetros cúbicos día. Eso es a nivel nacional en el año 2020. Si vemos esos datos por comunidades autónomas, vemos que la Comunidad Valenciana, en cuanto a volumen, es la comunidad que más reutiliza, más volumen de agua reutiliza. Estamos reutilizando en estos momentos 0,55 hectómetros cúbicos día frente, por ejemplo, a los 0,29 hectómetros cúbicos día de Murcia. Ellos reutilizan más porcentualmente sobre lo que están tratando, pero es que nosotros tratamos más agua residual, 1,28 hectómetros cúbicos frente a los 0,31 de la región de Murcia. Es decir, en ese aspecto, en cuanto a porcentaje, estamos más o menos, reutilizamos el 50%, pero en cuanto a volumen, somos la comunidad que más agua reutiliza. Bien, entonces, la pregunta que es cuáles son los obstáculos para que el fomento de esa reutilización. Aquí he sacado un poco de información del CEDEX y algunas que he introducido yo. Sería la coincidencia espacial entre donde están las estaciones de depuración de aguas residuales y de regeneración y los regadíos donde se va a necesitar ese agua. Muchas veces no están en el mismo punto, con lo cual se necesita una infraestructura de transporte que en algunos casos puede ser muy importante, ¿vale? Por otro lado, es el coste del agua regenerada para uso agrícola. Ahí pongo datos en función de la clase del tipo de riego que se va a realizar, a dónde va destinado el agua regenerada. Pues tenéis los costes que van desde 0,17 euros metro cúbico para clase B. Si es para clase A, ¿vale? Que es cuando el agua está en contacto con la parte comestible del fruto, ese coste de la regeneración se incrementa a 0,78, y si introducimos el proceso de desalación ya se dispara a 0,73 euros metro cúbico. Y ahí os pongo como referencia para que veáis el coste del tratamiento del agua, que está en promedio en torno a 0,8 euros por metro cúbico. Y esto es sin tener en cuenta lo que serían las infraestructuras de transporte, que en algunos casos pueden ser incluso hasta más costosas que la propia regeneración. Entonces, otro problema es la legislación actual, ¿vale? Que, bueno, ya os comentaré, en principio tiene que cambiar, pero bueno, según la legislación actual, los costes son sufragados por los titulares de la concesión, es decir, por el usuario final, ¿vale? Entonces, claro, el asumir el agricultor esos costes es muy elevado, ¿vale? Entonces, eso dificulta en gran medida la reutilización, ¿vale? Es decir, lo que se necesita es una mejor distribución de los costes y aplicar el principio de quien contamina paga, que lo venimos oyendo hace mucho tiempo, ¿vale? Pero que parece ser que con la nueva directiva de tratamiento va a ser así. Bien, entonces hemos visto el problema con el agua. Ahora vamos a ver el problema que tenemos con la energía y los nutrientes, ¿vale? En cuanto a la energía, todos sabemos, somos conscientes de la necesidad que tenemos, y bueno, y se nos está instando a una transición energética hacia energías renovables. En concreto, tenemos la que a nosotros nos afecta, es la de la biomasa, ¿vale? Los compuestos orgánicos. De hecho, tenemos ahí hoja de ruta del biogás, tanto a nivel nacional, ¿vale? Como a nivel de la Comunidad Valenciana, y como por poner algún dato, lo que se está promoviendo o se propone que se incremente la producción energética debido al biogás, que se incremente
en 3,8 veces la producción que estábamos obteniendo en el año 2020. ¿Vale? Con lo cual, ahí se ve que también hay mucho trabajo. De hecho, hay muchos profesionales que están trabajando y empresas en este ámbito para empezar a cumplir con estas expectativas. Bien, por otro lado tenemos los nutrientes. Cuando hablo de nutrientes me voy a referir principalmente al nitrógeno y fósforo. ¿Vale? El nitrógeno, todos sabemos, los dos, nitrógeno y fósforo, son componentes esenciales para la industria de los fertilizantes. Eh, el, el nitrógeno es renovable, ¿vale? Porque como veremos, bueno, el nitrógeno para sintetizarlo a nivel industrial lo cogemos de la atmósfera y sintetizamos amoníaco mediante un proceso industrial. El problema de ese proceso industrial, que es el Haber-Bosch, es que es un proceso que demanda muchísima energía, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ahí tenéis el dato, aproximadamente el 2% del consumo energético mundial, que es una barbaridad, es para sintetizar fertilizantes amoniacales a partir del nitrógeno atmosférico. Y otro dato sería que se consumen aproximadamente unos 19 kilovatios hora por cada kilo de nitrógeno que estamos sintetizando en la industria, ¿vale? Entonces, lo dejo ahí porque después lo retomaremos, ¿no? Pero bueno, que tengamos consciente de que el nitrógeno lo disponemos en la atmósfera, sintetizamos fertilizantes nitrogenados, pero cuesta mucho dinero, ¿vale? Y mucha energía. Bien, el otro es el fósforo, ¿vale? El fósforo es un elemento esencial para la vida y el problema que tiene, a diferencia del nitrógeno, es que no es renovable, ¿vale? De hecho, es tan importante que la Unión Europea lo ha colocado dentro de la lista de materias críticas, ¿vale? Ese nombre ya suena un poquitín feo. De hecho, algunos artículos así un poco sensacionalistas hablan del fosfoguedón, ¿vale? Bueno, yo lo he puesto así porque suena así un poco, es eso, bien, pero os explico un poquitín. En estos momentos el fósforo se extrae de minas de roca fosfática, ¿vale? Y la disponibilidad de roca fosfática eh, cada vez es menor. Ahí hay un montón de estudios, ahí tenéis una tabla donde se muestra la vida estimada, ¿vale? La vida útil estimada hasta cuando nosotros dejemos de disponer de esa roca fosfática, obviamente con las reservas que conocemos en la actualidad, que seguramente, obviamente habrá muchas más, pero de las que conocemos en la actualidad, y hablan de entre 60, 100 años, algunos mucho más optimistas hablan de 300, 400 años, pero bueno, sabemos que el fósforo lo estamos consumiendo a gran velocidad, cada vez más grande, ¿vale? Porque se necesita una gran cantidad de fósforo para la producción de alimentos a nivel mundial. Y llegará un momento, bueno, aquí tenéis la figura esta de la izquierda, se ve, los puntitos son la demanda de roca fosfática en la actualidad, ¿vale? Y la curva en rojo es la predicción de cómo evolucionará la disponibilidad. Llegará un momento, la demanda va a ir subiendo, esa no va a bajar nunca, ¿vale? Puede tener altibajos o alguna planicie, pero va a ir subiendo. Sin embargo, la disponibilidad llegará un momento que bajará. Ahí llegaremos a lo que se conoce como phosphorus peak, es decir, en cuanto se desacoplará lo que es la demanda de la cantidad de fósforo que podemos nosotros extraer de las minas. Entonces, bueno, eso es otra medida de que tenemos ahí un problema. Y tenemos otro problema con el fósforo. ¿Dónde están las reservas de fósforo a nivel mundial? Se centran básicamente, estamos hablando de Marruecos, China, Estados Unidos, Jordania y poco más, ¿vale? Y la mayor parte se la lleva Marruecos. Esto también que implica que estamos sometidos a posibles problemas geopolíticos bueno, que generen distorsiones en la capacidad de suministro, ¿vale? Con lo cual estamos dependiendo de que ese suministro se vea asegurado, pero como ya vemos, los problemas a nivel mundial a veces pueden generar que realmente o que se corte el suministro. Entonces, bueno, ahí también podemos tener otro problema. Entonces, ¿esto qué implica? Que tenemos que buscar el fósforo de donde sea para recuperarlo, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos recuperar el fósforo? Pues del agua residual, ¿vale? Aproximadamente el 17% del fósforo que se está extrayendo en la actualidad de la roca fosfática termina en el agua residual. Es un porcentaje muy importante para poner el foco en ese punto e intentar recuperarlo ahí. Bien, y entonces, después de ver toda esta necesidad, tanto de agua, energía y nutrientes, lo que vemos es que en el agua residual es una fuente de todos estos recursos, ¿vale? Aquí tenemos agua para ser reutilizada, ¿vale? Directamente en riego o en fertirrigación, como veremos también, es decir, nosotros podemos depurar el agua, no quitarle todo lo que se le exige que
que se le quite en la actualidad, sino dejarle, por ejemplo, los nutrientes y utilizar un agua regenerada con nutrientes, ¿vale? O directamente el agua sin nutrientes, porque ya hemos visto que el potencial es importante, podemos llegar hasta un 20%. Después, recuperación de nutrientes en agricultura, ya lo hemos comentado, la cantidad de fósforo que tenemos en el agua residual, y del agua residual también podemos obtener metano como energía renovable a partir de la materia orgánica, ¿vale? Un poco para que tenéis un número, podemos recuperar en torno a 35 metros cúbicos de biogás por cada 100 kilos de DQO que estamos eliminando por vía anaerobia, ¿vale? Ya os adelanto que la vía anaerobia es la que nos va a dar la clave para intentar convertir nuestras depuradoras en instalaciones de recuperación de recursos. Bien, y ahora la pregunta es, ¿los sistemas actuales están preparados para dar respuesta a esto? La respuesta es que no. ¿Vale? Algunos sí, pero otros, la mayoría es que no. ¿Por qué? Primero, porque el objetivo muchas veces de las depuradoras, bueno, muchas veces no, sí, hasta el momento, es eliminar un contaminante, que está muy bien, ¿vale? Pero no es recuperar. Es decir, pero sin embargo ya estamos en un momento en el que tenemos que dar ese cambio. Ya no tenemos que conformarnos con la eliminación, sino además de eliminarlo, porque lo tenemos que hacer obviamente, si no generaría un elevado impacto ambiental, tenemos que intentar recuperarlo. Por otro lado, en los sistemas actuales la reutilización está muy limitada, ya lo hemos visto en números. Son sistemas de tratamiento que tienen un alto consumo energético, ¿vale? Y en muchos casos una reducida valorización energética, es decir, en lugar de valorizar lo que tenemos, lo que estamos haciendo es además consumir mucha energía para eliminar esa materia orgánica. Y también, y obviamente, sin recuperación de nutrientes, ¿vale? Ahí tenéis una gráfica de un estudio que hicimos hace unos años del ciclo urbano del agua en el canal de Isabel II. Entonces, para que veáis un poco de todas las etapas de aducción, potabilización, distribución, alcantarillado, depuración y regeneración del agua, la que más energía consume es la depuración, ¿vale? Entonces, puestos a reducir consumos energéticos, donde tenemos que poner el énfasis es en la depuración del agua, ¿vale? Bien, ¿cómo depuramos actualmente el agua? Nosotros lo que estamos haciendo, la mayor parte de las depuradoras lo que hacen es eliminar materia orgánica, ¿vale? Y esa la eliminan por procesos aerobios, ¿vale? Entonces, el agua se elimina para ser un proceso aerobio necesitamos introducir oxígeno, necesitamos consumir mucha energía para meter ese oxígeno y el carbono orgánico lo estamos oxidando a CO2, que lo perdemos a la atmósfera, ¿vale? Es decir, no le damos ningún valor. Después, ¿qué hacemos con el nitrógeno? El nitrógeno lo estamos eliminando del agua residual, transformándolo después de un proceso biológico. Al final acaba formando nitrógeno gas, que perdemos a la atmósfera también, ¿vale? El vertido que realizamos cumple la legislación, pero no tiene un aprovechamiento o muy limitado. Tenemos una elevada producción de fango, ¿vale? Porque los procesos aerobios clásicos de las actuales depuradoras son procesos que tienen unos rendimientos de la biomasa muy altos. Es decir, una bacteria cuando heterótrofa, que es la que realiza estos procesos, cuando por una unidad de DQO que consume produce 0,6 unidades de bacteria. Es decir, se produce mucha biomasa, que significa mucho fango que tenemos que gestionar, ¿vale? Con la consecuencia pérdida de los recursos que en muchos casos como el fósforo que tenemos en él. Bien, entonces, bueno, con esto hemos visto un poco el panorama y ahora os voy a hablar de tecnologías para esta regeneración y valorización. Bien, básicamente lo que nosotros necesitamos es un cambio de modelo, ¿vale? Tradicionalmente tenemos un modelo lineal, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que dar el paso a un modelo circular. ¿Eso qué implica? Introducir tecnologías en lo que sería el proceso de tratamiento del agua residual para, en lugar de eliminar la contaminación, producir productos de valor, como podría ser bioenergía, agua, nutrientes por separado o agua con nutrientes directamente juntos y unos biosólidos que también sean sanitariamente seguros, ¿vale? Porque el fango también es una historia, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero tiene mucha importancia. Bien, entonces, ¿qué es lo que de esa forma pasaremos de lo que es el concepto de DAR al concepto de instalación de recuperación de recursos? Las siglas las he puesto en inglés porque son las que más se conocen, de Water Resource Recovery Facilities, ¿vale? O también conocido como biofactoría. Vale. Bien, entonces,
En el corazón de este cambio de paradigma en cuanto al tratamiento están los procesos anaerobios. ¿Vale? Yo voy a repetir un poquitín por qué. ¿Cuáles son las ventajas de un proceso anaerobio frente a un proceso aerobio, que es el clásico de tratar el agua residual? En un proceso aerobio, en un proceso anaerobio tenemos producción de biogás, es decir, estamos valorizando la materia orgánica, produciendo metano que podemos aprovechar energéticamente. No tenemos consumo de oxígeno, ¿vale? Y en consecuencia reducimos los costes de aireación de forma muy notable. Una baja producción de fangos. ¿Por qué? Porque las bacterias que crecen en reactores anaerobios son bacterias que tienen un rendimiento muy bajito, es decir, crecen muy poco. Al crecer muy poco, producen poco fango, ¿vale? Y eso es muy interesante porque significa que la materia orgánica la estamos aprovechando sobre todo para producir biogás en lugar de para producir biomasa. Eso es una ventaja, también tiene un inconveniente que ahora veremos. Y el tratamiento anaerobio nos permite la recuperación de nutrientes, porque como vemos, el tratamiento anaerobio, los nutrientes, tal como entran en un digestor o un reactor anaerobio, salen. El nitrógeno y el fósforo se consumen muy poco por las bacterias, con lo cual los nutrientes están prácticamente intactos para ser recuperados. En cuanto a desventajas, tenemos que los microorganismos anaerobios tienen una velocidad de crecimiento muy baja, son difíciles de separar de la biomasa, lo que sería la biomasa anaerobia del agua una vez tratada, ¿vale? Clásicamente utilizamos el proceso de sedimentación, pero con un fango anaerobio esto no funciona. No podemos separar las bacterias del agua tratada por sedimentación, porque no sedimenta bien. Entonces, como no podemos separar, el tiempo de residencia del agua y de la biomasa es el mismo. Eso significa que tenemos una necesidad de temperatura elevadas, tenemos que trabajar en el rango mesofílico y termofílico, subir la temperatura a 35 grados o 55 grados, y todo esto implica que tenemos la necesidad para realizar un proceso anaerobio clásico, la necesidad de volumen es muy grande. Un poco para que os hagáis una idea, si estuvieras hablando de una edad de 300.000 metros cúbicos día, por ejemplo, la que tenemos, la del Pinedo, que está en torno a ese caudal de tratamiento, si lo tratamos, como se hace en la actualidad, por una vía aerobia, el agua residual, pensando que diseñamos para un tiempo de retención hidráulico de 15 horas, el tiempo que está el agua en el reactor, necesitaríamos un volumen de reactor de 187.000 metros cúbicos. Sin embargo, si queremos hacerlo por vía anaerobia, con el tratamiento clásico anaerobio, el tiempo de residencia tiene que ser muy grande porque las bacterias, como crecen muy lentas, eso significa que le tenemos que dar tiempo. Entonces, el tiempo de residencia debería estar en torno a 40 días. Eso significaría que necesitaríamos un reactor anaerobio de 12 millones de metros cúbicos. Claro, por comparación, gana por coleada el tratamiento aerobio, ¿vale? Y sería inviable plantearnos un tratamiento anaerobio. Pero eso se solucionará con la tecnología que voy a mostraros ahora, ¿vale? Esa tecnología es la tecnología anaerobia de membranas, ¿vale? Conocida también como proceso ANMBR, que lo que hace es combinar las ventajas de un tratamiento anaerobio, ¿vale? Que ya las hemos visto antes, con las de tratamiento de membranas. Es decir, nosotros lo que hacemos es separar la biomasa anaerobia del agua tratada con membranas, en este caso de ultrafiltración. Son membranas que tienen tamaño de paso de 0,03 micras, ¿vale? Entonces, con esta tecnología no necesitamos airear, obviamente, porque es un proceso anaerobio, y producimos metano. Tenemos una baja producción de fango, y como separamos el agua de las bacterias con una membrana, podemos desacoplar lo que es el tiempo de retención de las bacterias, el celular, del hidráulico. Y eso nos permite reducir muchísimo el volumen. Esos 12 millones de metros cúbicos que estamos hablando nos permite reducirlo una barbaridad, ¿vale? Y además podemos trabajar a temperatura ambiente, ¿vale? Que eso con el proceso clásico anaerobio era totalmente inviable. Teníamos que calentar, ¿vale? Bien, entonces el esquema, bueno, es más o menos el que tenéis aquí. Tenemos un reactor, que realmente es un digestor anaerobio, y después lo que hacemos es separar el agua tratada de las bacterias, ¿vale? Mediante unas membranas de ultrafiltración que vienen representadas por estos dos elementos que tenemos aquí. Las bacterias se retornan al digestor anaerobio y una vez del proceso de filtración sacamos el permeado. Eso sería un poco, de forma simplificada, el proceso en que consiste.
Después, en cuanto a la calidad del efluente, el efluente, como veremos, tiene una elevada calidad porque pasamos el agua, la extraemos por una membrana de 0,03 micras, ¿vale? Y veis un poco las distintas niveles de filtrado, ¿vale? El de ultrafiltración nos permite eliminar, obviamente, todas las bacterias, igual no todos los virus, ¿vale? Ahí depende un poco del nivel. Y obviamente en cuanto a calidad de sólidos, no tenemos nada de sólidos, la materia orgánica es muy bajita, con lo cual este sistema me permite llegar hasta a poder valorizar hasta prácticamente el 100% de la materia orgánica, ¿vale? De los nutrientes y del agua que tenemos en nuestra agua residual que estamos tratando. Bien. Ahora os voy a mostrar algunos números, ¿vale? También quiero no solo explicar la tecnología, sino mostrar algunos números que avalan esto que estoy diciendo. Esto en concreto son números de un proyecto europeo que llevamos a cabo en la depuradora, construyendo un reactor NMBR en la depuradora de Alcázar de San Juan, ¿vale? Ahí en este caso ahí tenemos datos de 5 periodos. Las condiciones de trabajo, el tiempo de retención celular era 70 días, el tiempo de retención hidráulico era variable, porque queríamos ver cómo afectaba, pero estábamos hablando, frente a los 70 días del celular, estábamos hablando de 1 o 2 días, ¿vale? Que no tiene nada que ver. La DQO variaba entre 800 y 1400 miligramos por litro, y un aspecto importante es aquí que pongo la concentración de sulfatos, ¿vale? Porque la concentración de sulfatos va a condicionar mucho el éxito del proceso anaerobio, ya que cuando entran los sulfatos a un reactor anaerobio, parte de la materia orgánica que tiene el agua residual se va a consumir para reducir estos sulfatos, el sulfato de sulfuro, y esa materia orgánica que se consuma no va a dar biogás, ¿vale? Es decir, es una materia orgánica que vamos a perder en cuanto a posibilidades de valorizar energéticamente. Bien, bueno, en cuanto, por ejemplo, datos de QO de la entrada y del efluente, vemos que los rendimientos en eliminación de materia orgánica son muy elevados y permiten perfectamente cumplir límites de vertido. En cuanto a lo que comentaba de los nutrientes, prácticamente los mismos nutrientes que teníamos a la entrada del proceso anaerobio los tenemos a la salida, ¿vale? Tanto como de nitrógeno como de fósforo. Eso indica que de la salida de un reactor anaerobio tenemos gran cantidad de nutrientes que podemos aprovechar. Y en cuanto a datos de biogás, la producción de biogás es muy elevada y la riqueza en metano está por encima del 75%, ¿vale? Tiene fluctuaciones porque hay periodos en los que la cantidad de materia orgánica que entraba era menor, pero los resultados son muy buenos. Cuando ya hacemos un análisis ya de, a ver, esto cómo funciona a nivel de números, ¿vale? Aquí muestro lo que serían las necesidades energéticas, ¿vale? O bien de consumo o bien de producción. En el recuadro este os pongo, para que tengáis un dato, lo que sería la demanda de energía, en este caso es un consumo de energía por el proceso típico de fangos activados, que es el típico aerobio, ¿vale? En esos casos, el consumo promedio está en torno a 0,85 kilovatios hora por kilo de DQO que eliminamos, ¿vale? Y es un consumo de energía. Si os fijáis en los 5 periodos que analizamos en el ANMBR, realmente no teníamos consumo de energía. Serían los puntos estos negros que pone aquí. Aquí tenéis los distintos consumos energéticos. Este que tenemos aquí en negativo grande es la producción de biogás y el resto son consumos de agitación, etcétera. Vemos que en todos los casos tenemos producciones netas de energía. Es decir, esta tecnología te permite producir más energía incluso de la que tú consumes en la propia instalación, ¿vale? Y estamos hablando de valores que van entre 0,2 y 0,6 kilovatios hora por kilo de DQO, ¿vale? Si entramos en costes de operación, aquí para los distintos periodos tenemos algunos periodos, también depende mucho de la cantidad de materia orgánica que entra, tenemos hasta beneficios en lo que sería la operación de tratamiento del agua residual, ¿vale? Porque el beneficio que tenemos por la producción de biogás es superior a todos los costes asociados al funcionamiento de la planta. Después, en cuanto a lo que sería el tema del impacto ambiental, el análisis de ciclo de vida lo analizamos con distintos aspectos ambientales, que sería el potencial de calentamiento global, el consumo de recursos, ¿vale? Recursos fósiles, minerales y de agua, de consumo de agua. En todos estos aspectos ambientales resultaba muy positivo, y en los temas de eutrofización, tanto marina como de agua dulce, salía negativo, pero esto es porque el análisis del ciclo de vida se hizo sin tener en cuenta
que esos nutrientes que salían del proceso NMBR se van a reutilizar, ¿vale? Si se recupera el nitrógeno y fósforo o en fertirrigación o sintetizando fertilizantes, obviamente estos impactos salen positivos. Bien, en cuanto a la capacidad de desinfección de la NMBR, el permeado cumple con el reglamento de reutilización, el 741, ¿vale? Tanto a nivel de requisitos de calidad como de requisitos de validación. No voy a entrar en detalle, pero os lo indico. Y el tema, por ejemplo, en el que está muy de boga en la actualidad, la presencia de genes resistentes a antibióticos o de bacterias resistentes a antibióticos. Estos son ensayos preliminares, es decir, estos datos han salido muy en caliente, están recién obtenidos. Lo que vemos es que tenemos genes resistentes a antibióticos en los distintos puntos, líneas del tratamiento, excepto en el permeado, ¿vale? Es decir, el permeado que nosotros obtenemos tras la ultrafiltración, de momento, no lo puedo asegurar al 100%, de momento no hemos sido capaces de concentrar el suficiente ADN que tenga esa muestra para poder detectar presencia de esos genes, ¿vale? Hablando con especialistas nos dicen que algunos fragmentos de ADN puede haber, tenemos que aplicar más técnicas, pero bueno, mientras que con la misma técnica de concentración en la entrada, en el fango, en otras corrientes lo hemos detectado, en el permeado de la NMBR no se detecta, ¿vale? Pero repito, son ensayos preliminares. Bien, entonces, un poco para un poco ilustrar cómo ha sido la evolución de la tecnología NMBR en el grupo desde que empezamos hace unos 18 años, empezamos con un proyecto del Plan Nacional con este reactor NMBR que está ubicado, de hecho aún lo tenemos en la depuradora del Carreixet, con una capacidad de tratamiento de 2 metros cúbicos día. Después se construyó otro, el que os he mostrado los datos en Alcázar de San Juan, de 25 metros cúbicos día. También otro de 80 metros cúbicos día, estos dos en dos proyectos europeos, en este caso en la depuradora de Valdebebas, en Madrid. Y en la actualidad, ¿vale? Está ya construyéndose en la depuradora de Torrent. La depuradora de Torrent tiene prevista 4 líneas, 3 tratamiento convencional y una con tratamiento NMBR, para tratar 6.000 metros cúbicos día que van a ser utilizadas en fertilización en la zona, en los cultivos de la zona. En cuanto a cristalización, la recuperación de fósforo, ¿vale? Esto lo hacemos mediante procesos de cristalización, ¿vale? Ahí lo que buscamos es sintetizar lo que se conoce como struvita, que es un fosfato de amonio y magnesio. Para eso necesitamos obtener una corriente que tenga mucho fósforo, por encima de 80 miligramos de fósforo por litro. Si es por debajo, no resulta rentable, ¿vale? Y necesitamos adicionar magnesio, el ratio molar nitrógeno-fósforo tiene que ser por encima de 1 y el pH por encima de 8,7 para que el rendimiento sea adecuado. Bien, la cuestión es, ¿nosotros cómo podemos obtener en una depuradora una corriente con esa concentración? Pues lo obtenemos en la línea de fangos, ¿vale? Entonces aquí aplicamos 3 etapas. Una primera donde extraemos el fósforo, ahora lo explicaré un poco mejor. Una vez extraído el fósforo se separa y una tercera etapa ya se lleva a cristalización en un reactor específico. Aquí tenemos un esquema de una depuradora, ¿vale? En la depuradora, en la línea de aguas, nosotros lo que hacemos es desarrollar unas bacterias que son capaces de eliminar el fósforo por vía biológica, es decir, lo cogen del agua residual y lo meten dentro de su organismo. Y ese fósforo se va con el fango a la línea de fangos, ¿vale? Dentro de la bacteria. Entonces, en la primera etapa lo que nosotros hacemos es un proceso de fermentación. Cuando fermentamos el fango biológico junto con fango primario, generamos ácido graso volátil, que lo que provoca, lo que genera es que la bacteria suelte todo el fósforo que tenía dentro. Es decir, es como un depósito, que ahí lo llamamos de lutración, es un depósito de una suelta masiva de fósforo. La siguiente pata es separar la fracción sólida de la fracción líquida con mucho fósforo soluble. Y eso lo hacemos mediante un proceso de lutriación sobre los espesadores. Y ya la tercera etapa sería esa corriente que ya tiene una concentración significativa de fósforo, le llevamos a un cristalizador de struvita. Bien, este concepto lo hemos aplicado en 2 proyectos europeos, ¿vale? Una depuradora en La Rioja, ¿vale? En la de Cidacos, con una capacidad de 23.000 metros cúbicos día, y en otra depuradora en Murcia, la de Murcia Este, la más grande, que es de 100.000 metros cúbicos día. Bueno, así a nivel de ejemplo, esto es un poco para que veáis la configuración de la línea de fangos de la depuradora de Murcia Este. Esta implementación de esta reconfiguración de cómo gestionar el fango, lo que es muy interesante en este proyecto es que se implementó a escala real. Es decir, fue full scale. El 100% del fango
se reconfiguró en la depuradora, lo cual, bueno, yo también agradecer también a la gente de Zetagua y de la depuradora que estaba dispuesto a confiar en esta tecnología y a implementarla al 100%, porque es un cambio muy radical de lo que es la gestión de fangos. Entonces aquí se ve un poco cómo reconfiguramos y lo que se construyó en la depuradora serían todas esas líneas verdes con los elementos de bombeos, etcétera. Aquí es cierto que lo que sí que hicimos es diseñarlo de forma que fuera totalmente reversible. Es decir, mediante una apertura de una válvula, ¿vale?, podíamos pasar de la configuración actual a la nueva configuración y cerrando esa válvula lo hacíamos totalmente reversible, ¿vale? Por si había algún problema que se pudiera volver a la situación inicial. Y ahí tenéis las imágenes, por ejemplo, el depósito de fermentación que os he dicho es el que está construido en Murcia y esta otra imagen es un cristalizador que construimos en la depuradora de Calahorra. ¿Vale? Bueno, un poco para que veamos, si no hacemos nada, el potencial de recuperar de fósforo, estos datos de Murcia, de recuperar fósforo del agua, en el agua residual estaría por debajo del 5% respecto al fósforo total que entra a la depuradora. Y con la implementación de esta nueva configuración y tecnología de recuperación, podríamos incrementar ese porcentaje de recuperación hasta por encima del 25%, con lo cual ya los números empiezan a ser atractivos. Pero aún así, como estamos recuperando el fósforo en el fango, aún nos queda mucho fósforo que no podemos hacer nada sobre él y volveré más adelante sobre ello. Y en cuanto a la calidad de la astrubita, vemos que cumple con el Real Decreto de lodos para los metales. Bueno, no voy a entrar en mucho más detalle y lo tenéis el dato. Entonces hemos visto tecnología de recuperación de fósforo. ¿Cómo recuperamos el nitrógeno? Con los que serían los contactores de membrana, ¿vale? Que son lo que utilizamos es un equipo que tiene unas membranas, ¿vale?, que son permeables a los gases. Y aquí lo que nos interesa es que deje pasar el amoníaco. Y entonces lo que necesitamos para poder utilizar el contactor es una corriente de alimento que tenga una concentración importante de nitrógeno amoniacal, ¿vale? Por encima de 300 miligramos de nitrógeno amoniacal por litro, ¿vale? Y además un pH elevado, luego veremos por qué. Y además necesitamos una disolución ácida, sulfúrico, que utilizaremos para la síntesis de un fertilizante que es el sulfato amónico. Entonces, esa corriente con alta concentración de nitrógeno, ¿dónde la obtenemos? De lo que sería el sobrenadante de la digestión anaerobia. En una depuradora, la corriente donde de forma natural la concentración de nitrógeno amoniacal es muy alta es en esta corriente que veis aquí en el esquema, la de escurridos, ¿vale? Al final de la depuradora. Aquí las concentraciones son muy altas de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el contactor de membranas, tenemos un tanque de alimentación que sería el sobrenadante de los escurridos y un tanque donde tenemos el ácido sulfúrico. Y lo que hacemos es, por la parte interior de la membrana, metemos el alimento, que tiene mucho nitrógeno. Como el pH es alto, lo que hacemos es desplazar el equilibrio de amoníaco, porque nosotros lo que queremos es un gas, porque el gas es el que se transfiere a través de la membrana. Entonces lo tenemos en forma de amoníaco y es capaz de pasar por los poros de la membrana. En contracorriente, por fuera de las fibras de la membrana, tenemos la disolución de ácido sulfúrico, que tiene un pH muy ácido. Entonces, cuando el amoníaco pasa al otro lado, se transforma en amonio, ¿vale? Y producimos el sulfato amónico. Entonces, de esa forma se está en la fuerza impulsora, que es esa diferencia de gradiente entre amonio en las dos partes, amoníaco en las dos partes, es muy importante. Y el proceso, de hecho, es un proceso muy rápido. Tiene unas ventajas que al ser muy rápido es que necesita poco espacio, es modular, de forma que, por ejemplo, los ensayos que nosotros hacemos son módulos comerciales, con lo cual da igual tratar 100 metros cúbicos que 200 que 1000, ¿vale? Los resultados son perfectamente escalables. Tiene un consumo energético bajo, ¿vale?, selectivo al amoníaco, y permite un elevado rango de concentraciones teniendo una alta eficacia. Pero los inconvenientes, como todo, obviamente, tenemos un consumo de reactivos importante y posibles problemas de fouling y wetting en los poros de la membrana. Aquí tenéis algunos datos un poco de experimentos que hemos realizado para ver cómo en la corriente de alimento cómo se va reduciendo la concentración de amonio con el tiempo, y lo que vemos es que para distintos pHs pues conseguimos tener unas eficiencias en torno al 99% de recuperación del nitrógeno amoniacal.
Esa es una eficiencia muy elevada del proceso. Y también lo que nos permite es controlar muy bien la concentración de amonio a la salida, ¿vale? La salida de este contactor de membrana sería el efluente de la depuradora, ¿vale? Entonces podemos llegar a niveles de nitrógeno molecular muy, muy bajitos. Obviamente, vamos, muy próximos a cero. Y bueno, las velocidades son mayores en cuanto mayor pH. Eso es obvio, obviamente, porque a mayor pH tenemos más desplazado el equilibrio del amonio hacia el amoníaco. También experimentos que hicimos a distintas concentraciones iniciales, vimos que las eficiencias se mantenían en un 99%, no variaba, no le afectaba. Posteriormente, bueno, hemos realizado un análisis económico, nos hemos puesto un escenario de una depuradora que tiene 40.000 metros cúbicos día de caudal de tratamiento, y los costes, tanto de operación como de construcción, para esta tecnología están en torno a 0,095 euros por metro cúbico de agua tratada. Por otro lado, bueno, además de estos costes, tenemos unos beneficios, ¿vale? Esos beneficios son porque reducimos el nitrógeno que se trata en la línea de aguas, entonces reducimos el ahorro energético y tenemos una producción de un sulfato de amonio, de un fertilizante. Todo esto nos da un beneficio de 0,009 euros por metro cúbico, con lo cual no hay un coste asociado a la gestión del proceso debido a la implementación de esta tecnología. Y si vemos los beneficios ambientales, es decir, en cuanto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ahí tenemos en qué partidas estamos reduciendo, vemos que sí que hay una reducción muy importante de las emisiones de CO2 asociadas a este proceso, ¿vale? Principalmente porque dejamos de sintetizar el fertilizante amoniacal con el proceso Haber-Bosch que hemos comentado antes, ¿vale? Bien, bueno, comentábamos que para recuperar nitrógeno y fósforo lo hacemos sobre corrientes que tienen una concentración elevada de fósforo y de nitrógeno. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos recuperarlo en corrientes, como son, por ejemplo, la línea principal de aguas en una depuradora, que es la que realmente donde más nitrógeno y fósforo tenemos? El problema que hay es que está muy diluido, ¿vale? Porque entra mucha agua. ¿Cómo podemos recuperarlo aquí? Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es utilizar tecnologías que realizan la concentración de esos nutrientes previo a la recuperación. Y las dos tecnologías con las que estamos trabajando en estos momentos son electrodiálisis e intercambio iónico. La electrodiálisis es un proceso electroquímico donde utilizamos combinación de membranas catiónicas y aniónicas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cuando introducimos el alimento en el interior de la celda de electrodiálisis, los cationes se mueven hacia el polo negativo y los aniones hacia el positivo. Pero claro, con la combinación de de membranas catiónicas y aniónicas, los forzamos a que se concentren en determinados compartimentos, de forma que de todo el agua que nosotros introducimos en la celda de electrodiálisis obtenemos una fracción que es diluida, ¿vale? Que sería lo que conocemos como el efluente del proceso de electrodiálisis, y otra que es concentrada, ¿vale? Concentrada con los cationes y aniones, que es la corriente que nosotros posteriormente llevaremos a recuperación. Aquí tenemos datos en el caso real en el que trabajamos, es un permeado de una NMBR que tiene mucho nitrógeno, tiene el nitrógeno y el fósforo con las concentraciones típicas de un agua residual. Y también os remarco el tema del sulfuro y del calcio, porque aquí en nuestra zona el agua es muy dura, ¿vale? Entonces, esto pues genera unos problemas que ahora veremos. Bueno, esto es la imagen de la celda de electrodiálisis que utilizamos, el equipo y una fotografía de una de las membranas, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle porque no tengo tiempo, pero en cuanto a resultados de uno de los ensayos de electrodiálisis, nosotros lo que vimos fue que fuimos capaces de incrementar la concentración. El nitrógeno partíamos de unos 50 miligramos por litro, ¿vale? En la corriente concentrada hemos llegado hasta 740 miligramos de nitrógeno. Y el fósforo partíamos de unos 7 miligramos de fósforo por litro y lo incrementamos a 50, ¿vale? Claro, en cuanto a nitrógeno es muy interesante porque la concentración es muy buena, pero fósforo no llegábamos a lo que nosotros queremos. ¿A qué se debe? A que nosotros tenemos en nuestra agua mucho sulfato y mucho calcio. Cuando concentramos en una corriente el calcio y el sulfato, superamos el producto de solubilidad y se produce un sulfato cálcico que se acumulaba sobre la membrana.
y nos obligaba a parar el proceso. ¿Qué es lo que hicimos? Pues meter una etapa previa para quitar el calcio. Mediante una resina catiónica eliminamos el calcio. Pues tenemos de 156, pasamos a 23. Y después le aplicamos la electrodiálisis, que son los experimentos que tenéis aquí. Tenemos primero una etapa de electrodiálisis donde conseguimos incrementar las concentraciones de nitrógeno amoníacal, ahora mucho más, en torno a 1.200 miligramos de nitrógeno. El fosfato, fijaros, antes estábamos 50, ahora lo subimos a 135, ya es una concentración muy buena para intentar recuperarlo, ¿vale? Pero si os fijáis, por ejemplo, en el diluido, que sería el efluente de nuestra hipotética depuradora, vemos que aquí no cumplimos límites de vertido. Entonces hay que meterle otra etapa de electrodiálisis para seguir concentrando el nitrógeno y el fósforo, y ya lo que más me interesa aquí no es tanto lo que recuperamos, sino que conseguimos bajar mucho el nitrógeno y el fósforo a límites de vertido. Y un poco para que veáis consumos energéticos, si hacemos electrodiálisis con un agua blanda, el consumo energético estaría en torno a 0,22 kilovatios hora metro cúbico. Si el agua es dura, lo incrementamos obviamente porque tenemos más etapas de electrodiálisis a 0,46. Y en cuanto a lo que costaría en energía por kilo de nitrógeno que recuperamos, si hablamos de agua blanda, estaríamos hablando de 7 kilovatios hora por kilo de nitrógeno, frente a los 17-18 que consume el proceso industrial Haber-Bosch, ¿vale? Que hemos visto antes. Otra tecnología de recuperación, ¿vale? En este caso de concentración, es el intercambio iónico, que podemos utilizar zeolitas para el nitrógeno amoniacal y resinas para el fosfato. ¿Cómo funciona el intercambio iónico? Nosotros metemos en una columna de intercambio iónico, en este caso que tiene zeolitas, ¿vale? Y están activadas con sodio. Metemos el sodio. ¿Qué pasa? El sodio se queda retenido en la zeolita, el amonio queda retenido en la zeolita, la resina suelta el sodio, de forma que nosotros en el efluente, a la salida, sacamos 0 de amonio. Llega un momento en el que ya cuando se consume todos los puntos activos de absorción de la resina, de la zeolita, ya empieza a soltar fósforo. Entonces, amonio. En el momento que empieza a soltar amonio, significa que este proceso, nuestra resina zeolita está saturada y tenemos que pasar a la etapa de regeneración. ¿Vale? Esto es un aspecto de las zeolitas que hemos utilizado, son zeolitas naturales. Y aquí un poco para que veáis resultados. ¿Vale? Hemos hecho 17 batch en continuo, es decir, lo que estamos analizando ahora es cuántas veces podemos utilizar la misma zeolita. Cuando hablamos de ensayos de batch son ensayos de saturación, regeneración, ¿vale? Entonces, hemos hecho 17, el único hándicap que estamos viendo aquí es que la eficiencia, la cantidad de volumen de agua que podemos tratar antes de que sature la columna va bajando con el tiempo, lo cual va a afectar mucho a nivel de costes. Y en cuanto a ensayos de regeneración, hemos hecho 17 ensayos de regeneración y las concentraciones de nitrógeno amoniacal en esa corriente de regenerado están entre 300 y 500 miligramos de nitrógeno por litro, que son concentraciones ya muy válidas para intentar recuperarlo con un contactor de membranas. Una de las grandes ventajas de esta tecnología del intercambio iónico es el tiempo de residencia del agua dentro de la columna, que es de 1,7 minutos. Eso es ridículo, ¿vale? Frente a las 15 horas o días que estamos hablando de otras tecnologías, un tiempo de residencia tan bajito que implica que el volumen de nuestra instalación es muy pequeño. ¿Vale? Otra ventaja que tiene la zeolita, cuando nosotros regeneramos la columna de zeolitas, lo regeneramos con sosa, sacamos el amonio, ¿vale? Como regeneramos con sosa, la corriente de salida concentrada tiene un pH, bueno, además de tener una concentración muy alta, tiene un pH muy alto, por encima de 12. ¿Eso qué implica? Que todo el amonio lo tenemos ya en forma de amoníaco. Y al tener un amoníaco ya lo podemos meter dentro del contactor de membranas para extraerlo, ese amoníaco, en forma de sulfato amónico. ¿Cómo lo hacemos con el fósforo? También con intercambio, pero en lugar de utilizar zeolitas, utilizamos una resina aniónica. Vale, aquí tenéis un poco la imagen. El funcionamiento es lo mismo. Metemos fósforo, se retiene en la resina. Cuando se satura, la regeneramos. Aquí tenemos resultados, también el tiempo de residencia es muy bajito. Vemos resultados de etapas de saturación. Somos capaces de retener mucho fósforo en la resina. Y lo que más nos interesa sería, por así decirlo, la regeneración, ¿vale? En la regeneración llegamos a concentraciones de fósforo a la salida
de la columna en torno a 300 miligramos de fósforo por litro. Es una concentración muy buena para intentar recuperarlo en forma de estruita. Es decir, conseguimos concentrar el fósforo en 45 veces lo que nosotros tenemos en el agua residual. Y la eficiencia más o menos se está manteniendo a lo largo del tiempo, lo cual tiene unos resultados prometedores. Todos estos son ensayos, estudios que estamos haciendo en la actualidad. Es decir, tampoco tenemos análisis económico definitivo, porque aún seguimos avanzando en ello. Hay otras tecnologías que utilizamos que son las de carbonización hidrotermal para el fango, pero no voy a entrar en ellas por falta de tiempo. Y por último, vamos a pasar a como cerrar la idea. Nosotros os he explicado un montón de tecnologías, todas ellas se pueden utilizar en distintos puntos de una depuradora, pero ahora mi idea es mostraros cómo podemos utilizar todas esas tecnologías, cómo podemos combinarlas en un nuevo concepto de depuradora, ¿vale? Totalmente con un cambio radical respecto al tratamiento actual, ¿vale? Y esto es lo que nosotros hemos estudiado en un proyecto del Plan Nacional, que es el proyecto Recreate. En este proyecto lo que hacemos es combinarlas todas para buscar producir agua regenerada, recuperar nitrógeno, recuperar fósforo, producir un biosólido sanitariamente seguro, que sería el hidrochar del proceso HTC, que no hemos entrado, ¿vale? Y energía. ¿Cómo lo hacemos? Mediante este esquema. Tenemos un tratamiento con decantación primaria para separar la materia orgánica suspendida. Posteriormente el agua residual la metemos en un proceso ANMBR, ¿vale? Y el fango del decantador primario lo digerimos en un digestor anaerobio. Entre el ANMBR y el digestor anaerobio, entre estos dos elementos, estamos valorizando prácticamente el 100% de la materia de la DQO que entra en el agua residual. El fango que extraemos lo llevamos a un proceso de carbonización hidrotermal y obtenemos por un lado el hidrochar, que tiene unos usos que no entramos, y una fracción líquida que tiene mucha materia orgánica que aún puede seguir siendo valorizada. Y eso es lo que estamos estudiando ahora en este momento, de cuál es el efecto de recircularlo al proceso de digestión anaerobia. Y lo que es muy interesante en este esquema es que la salida del proceso de ANMBR es un agua con una gran calidad, pero no, realmente con el interés de que tiene muchos nutrientes. Tiene nitrógeno y fósforo prácticamente el mismo que entraba con el agua residual. Entonces, uno de los posibles usos es directamente como fertirrigación, ¿vale? Es decir, producimos un agua regenerada de alta calidad con nutrientes y lo podemos utilizar directamente en fertirrigación. Eso hasta el momento no se podía hacer porque la legislación lo impedía. Pero después de muchos años peleando con este tema, al final, en estos momentos, según el borrador de la nueva directiva, y también hay un Real Decreto de medidas urgentes que ha aprobado el año pasado, ya permite el uso de este agua residual, de este agua regenerada sin eliminar el nutriente. ¿Vale? Yo os cito textualmente lo que se dice, que es que cuando el agua residual tratada se reutiliza para uso agrícola, no es de aplicación el tratamiento terciario, ¿vale? El tratamiento terciario se refiere al tratamiento de eliminación de nitrógeno y fósforo, ¿vale? Para lo que sería la fracción que se reutiliza. Si no se reutiliza, obviamente lo tienes que eliminar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que proponemos es, en este esquema, utilizar esta tecnología para producir un efluente y utilizarlo en fertirrigación. Pero claro, muchas veces las necesidades de agua y de nutrientes de un cultivo no son las mismas que a las cuales nosotros estamos produciendo el agua, ¿vale? Nosotros producimos el agua regenerada con una calidad más o menos constante durante todo el año, pero las necesidades son distintas. Entonces puede haber momentos en los que se necesite y se puede utilizar en fertirrigación, pero hay otros momentos en los que no puedes utilizarlo en fertirrigación. Entonces, lo que proponemos es, cuando no podemos utilizar en fertirrigación, vamos a utilizar las tecnologías de concentración y recuperación de los nutrientes para extraerlos y recuperarlos. Y lo que proponemos y hemos estudiado es, mediante la combinación, por ejemplo, cómo lo recuperamos, cómo lo concentramos, porque esta corriente está muy diluida. Entonces, previo a la recuperación hay que concentrarlo. ¿Cómo? El nitrógeno con zeolitas. Aquí quitamos el nitrógeno, después pasamos por una columna con resinas aniónicas y quitamos el fósforo. Cuando regeneramos las columnas, producimos una corriente enriquecida en nitrógeno y que recuperamos con el contactor de membranas,
y cuando regeneramos la resina producimos una corriente enriquecida en fósforo que recuperamos en el cristalizador de estrubito. Y la otra alternativa en la cual estamos trabajando es esta de aquí. La única diferencia es que en lugar de concentrar los nutrientes con las resinas y con las zeolitas, las concentramos con el proceso de electrodiálisis, que es este elemento que tenéis aquí. Entonces, mediante el proceso de electrodiálisis, lo que buscamos es, aquí ya es con combinación de electrodiálisis selectiva para sacar dos corrientes de concentrado diferentes, obtener una corriente enriquecida en nitrógeno y otra en fósforo, que llevaremos a recuperar en el contactor o en el cristalizador. Y este sería un poco el esquema con el que nosotros estamos trabajando y cómo combinamos las tecnologías para conseguir realmente una depuradora que nos permita valorizar los recursos que tenemos en el agua residual. Y con eso es todo. Creo que me he pasado bastante, pero bueno, y disculpad también las prisas al final porque me he acelerado, porque si no, no me he dado tiempo. Prisas ninguna, nos hemos quedado creo que alucinados. Muchas gracias, Ramón. La verdad que esto es una cuestión que le vamos dando desde el colegio. Llevamos mucho tiempo hablando de esto al respecto, de que como este gran sistema del ciclo de carbono, en el que estamos los ingenieros agrónomos, este sistema en el que productor de alimentos, estas biofactorías, cómo se tienen que insertar para sacar el máximo rendimiento a esta ingeniería de biosistemas en las que pues, trabajamos, nos toca trabajar. Muchísimas gracias. Y no vamos a dejar en los ágoras, para la gente que es nuevo en estas cuestiones, siempre dejamos la opción que evidentemente que cierre, como, o sea, que Sabina ha tenido la deferencia de quedarse hasta el final. Y después haremos un pequeño apunte, ¿vale? Y es, como he dicho anteriormente, darle paso un segundito a Celia Balaguer Sánchez, que es la presidenta de la Young Water Professional, que además también es ingeniero agrónomo. O sea que yo creo que hoy es un día, yo no lo sabía, cuando lo he buscado digo, hombre, pues sí, sé quién es. Así que yo creo que es un día bonito para hablar del agua y entre compañeros y bueno, y sobre todo pues acompañados con Sabina, que bueno, que yo creo que hemos visto todos lo impresionante, la cantidad impresionante de campos que se abre y la razón que teníamos o que venimos rumiando y diciendo constantemente que el sistema agrario debe ser el mayor y más eficiente filtro verde que exista para nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí Yo, mucho que decir. no, yo agradecer, como he dicho, pues la invitación. Claro, a mí me llevan hablando de sistemas, supongo que similares o parecidos a lo que Ramón ha comentado o no tan completos, pero pensaba que era algo como lejano, con lo cual me lleva la sorpresa de que ya está aquí, que ya se puede implantar, que ya estáis haciendo esas pruebas piloto y la verdad es que me gustaría conocerlo con mayor profundidad, puesto que tenemos evidentemente un horizonte que tenemos que atender con esa nueva, bueno, con ese nuevo reglamento. Fantástico. Yo te paso contacto a Ramón. Perfecto. Celia, ¿estás por aquí? Hola, 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 buenas, Celia. buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estáis? Encantados. Y Bueno, bienvenida a casa. muchas gracias por cedernos este pequeño espacio y por permitirnos compartirlo con vosotras. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve de lo que es la Young Water Professional Spain. Paso a compartir pantalla. Podrás, pues estás habilitada. Vale, la veis ya, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Young Water Professionals Spain es una red que nace un poco con el objetivo de poner en contacto a todos los profesionales del sector del agua, independientemente de cuál sea su rol dentro de la cadena de valor y su titulación. Un poco por poner en contexto, Young Water Professionals Spain está, por así decirlo, embebida dentro de la EAS, que a su vez está vinculada a la AIWA, que es a nivel internacional
la asociación que dinamiza un poco todo el sector de la innovación a nivel internacional. Entonces, un poco contaros que aquí en España nació en el 2015 y que actualmente pues contamos con más de 500 miembros. 500 miembros de muchísimas titulaciones diferentes, de casi todas partes del país y, y bueno, y con una representación cada vez mayor en los estamentos o en las instituciones y con mayor presencia. A nivel mundial, cuenta con más de 35 chapters. Un chapter es, por así decirlo, como la filial nacional de esta AIWA que hemos dicho antes, que era como la matriz. Y un poco la misión de Young Water Professionals es la de dar visibilidad a la gente joven y permitirles compartir inquietudes, como pues mediante el desarrollo profesional, dándoles visibilidad en diferentes eventos, como por ejemplo el facilitar que esté yo hoy aquí un poco presentando lo que es la asociación y mediante la búsqueda de sinergias, creación de networkings y etc. Es un poco, se trata de dinamizar acciones innovadoras. Como veis, estamos organizados, tenemos pues nuestro propio comité director con sus órganos y luego cada una de las áreas que se tocan en esta plataforma. ¿Cómo cumple con su misión esta asociación? Pues bueno, hacemos todo tipo de acciones, por ejemplo, organizamos webinars o water meetings, que es un formato muy similar a este, en el que se intentan tocar diferentes áreas transversales, pues en cooperación al desarrollo, en innovación, en desarrollo profesional, en participación internacional. em, Nos estamos posicionando en España como los mayores dinamizadores en los países hispanohablantes porque estamos intentando crear muchos vínculos con todos los países de habla hispana y a su vez ayudando un poco a hacer ese nexo que muchas veces la distancia no es capaz de, bueno, no lo he explicado muy bien, pero hace un poco de nexo de España entre Europa y lo que es Latinoamérica gracias al idioma. Y luego en cuestiones de colaboración, por ejemplo, estamos firmando convenios constantemente con universidades, con empresas, con centros de investigación, ONGs. Ahora próximamente vamos a firmar uno con el Colegio de Agrónomos gracias a- al buen hacer y a las ganas que tienen de moverse. Y bueno, un ejemplo de estas actividades que os comentábamos de dinamización y de creación de sinergias es el hackathon que se celebró el año pasado, al cual asistieron más de 48 personas y fue una experiencia muy enriquecedora porque fruto de este evento, que como veis concentró a muchas personas, pues se dieron esas oportunidades de conectar a la gente joven con empresas y se produjeron contrataciones solo de ese día puntual, de ese evento y de conocerse e intercambiar ideas. Luego también comentaros que bianualmente desde John Water Professional se organizan congresos. Estos congresos cada 2 años se celebran en una ciudad diferente y el próximo, por ejemplo, va a tener lugar en Bilbao del 29 al 31 de octubre. Y aquí os invitamos a todos y a todas a que enviéis vuestros abstracts, ideas de proyecto. No es necesario que sea únicamente en el ámbito académico, también pues iniciativas que se hayan llevado a cabo en el sector empresarial y, y así también, o sea, cualquier tipo de desarrollo es bienvenido. Hay hasta el 4 de mayo para mandarlo y además este año como novedad también se permite enviar como temas de debate, como una argumentación y crear a partir de ahí pues ese vínculo de mesas redondas donde se hable, se participe de una forma abierta.
Luego, por último, invitaros a todos y a todas, tanto a vosotros como a los compañeros que conozcáis que puedan estar interesados a unirse a la red. Em, Como veis, intentamos movernos todo lo que podemos y los únicos requisitos son tener ganas y tener menos de 35 años. Os dejo por aquí abajo, aunque luego intentaremos enviarlo, los datos de contacto. Y bueno, ya por último comentar que ser de la asociación, aparte de nutrirnos como profesionales y animarnos a mejorar un poco día a día nuestro sector y el mundo con nuestra pequeña contribución, pues tenemos beneficios como acceso a aguas residuales, a ERRI, con el Colegio de Caminos tenemos acuerdos también firmados y bueno, en estas plataformas tenemos descuentos por ser miembro y bueno, finalmente pues os dejamos por aquí nuestros links de contacto a las diferentes redes sociales y disculpad si me he extendido mucho. Muchas gracias. Nada, nada, Celia, lo único es eso, recordar que joven para formar parte es por debajo de 35 años, pero bueno, o sea, eso nos ha tocado un poquito el corazón, pero te perdonaremos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, yo creo que ya toca cerrar, toca nuevamente agradecer a Sabina y a Ramón su tiempo, su dedicación, a Ramón la brillante exposición que ha hecho y a Sabina, pues, yo creo que es el primer acto, bueno, estuviste en la entrega de premios del año pasado, pero es el primer acto, digámoslo así, entre compañeros que tienes, estás en tu casa, muchas gracias por estar con nosotros y Gracias bueno, a vosotros. toca cerrar a vosotros. Bueno, yo lo que, perdón, Ramón. No, no, tú, sí, Sabina, no, no, perdona, no, no, yo no No, tengo yo nada. lo que decía antes, que de verdad que agradecida por la invitación, por los conocimientos compartidos y que, bueno, a disposición vuestra la Dirección General del Agua, la EFSA, que es la empresa que, bueno, que es la que gestiona el tema de las depuradoras y que, bueno, yo de verdad que encantada y a la espera de tener una reunión con vosotros mucho más pues, de tú a tú para conocer todos bueno, esos avances y que entiendo que tocará yo creo que ya poner en marcha pues, bueno, esa conversión, ¿no? De que estaba comentando Ramón y que, bueno, pues eso es lo que he dicho, que será vamos, antes, ¿no? De lo que tenemos pensado, porque ahora mismo como que estamos todos enfocados en lo que nos pide la nueva directiva, pero no vamos más allá y no sabemos cuándo empezar ya con esos trabajos y bueno, yo creo que vosotros incluso habéis ido a un paso mucho más allá. Así que, como he dicho antes, las puertas abiertas y deseando conocer más a fondo el proyecto. Bueno, y yo por último también reiterar los agradecimientos por haberme invitado. Para mí ha sido un placer, la verdad, eh, haceros un poco partícipe de lo que hacemos, porque a veces aquí encerrados en la universidad, para pues, que se conozca todo lo que hacemos y para también poder seguir avanzando. Porque al final esto, si no empujamos entre todos, esto no se puede hacer realidad. Entonces, nada, reiterar el agradecimiento. Pues muchas gracias y a cenar. Hasta Nos vemos luego. en la próxima. Vale, hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós.